Bueno, aquí nos dan cuatro matrices. Nos dan la matriz A, que tiene dos elementos menos 1, 0, menos 2. La matriz F, que tiene elemento 4 y menos 4. La matriz C, que tiene elemento 2, 2, 1, 1, 1, 2. Y la matriz D, que tiene elemento 1, menos 1, 0, menos 3, 2, 2. Y nos piden realizar la operación con matrices de 2, FA menos la suma de C más D traspuesta. Bueno, lo primero es que tenemos que hacerlo por parte. Vamos a realizar la multiplicación. Vamos a tomar el orden de las operaciones, multiplicación. Después vamos a hacer lo que está en paréntesis, la suma. Hacemos la traspuesta y luego realizamos la resta. Recuerden que para multiplicar matrices, si tenemos dos matrices, para multiplicar a 2, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Entonces vamos a ver si eso se cumple con la matriz F y la A. Entonces tenemos F, que es 4 y menos 4. Esa tiene una columna y tiene dos filas. La matriz A tenemos menos 1, tenemos menos 1, a 0 y menos 2. Entonces, como podemos ver, la matriz A tiene tres columnas y una fila. Entonces, F es de orden 2 por 1. Es el orden de F. Y el orden de A es 1 por 3. Aquí podemos ver que la cantidad de columnas de la primera es igual a la cantidad de filas de la segunda. Entonces, podemos realizar la multiplicación. Y eso, los dos números en la esquina, 2 por 3, ese es el resultado, ese es el orden de la matriz que tenemos que obtener como resultado. Una matriz 2 por 3. 2 filas y 3 columnas. Entonces, vamos allá. Entonces, cuando estamos realizando la multiplicación, tenemos para multiplicar, primero tomamos el primer elemento de la primera fila y lo multiplicamos por los elementos de la primera columna. De la primera columna de la segunda matriz. Aquí en la primera fila solamente tenemos un elemento. Entonces vamos a tener que el elemento 1, 1, es decir, en el orden, en la fila 1 y en la columna 1, va a ser igual a la multiplicación del primer elemento de la primera fila por por los elementos de la primera columna. Entonces sería 4 por menos 1. Entonces sería menos 4. Si tuviéramos más elementos en la segunda matriz, ahí en esa columna seguiríamos multiplicando, pero solamente tenemos un elemento. Entonces nuestro segundo elemento, 1, 2, el que se encuentra en la primera fila y en la segunda columna, sería la multiplicación del elemento de la primera fila por el elemento de la segunda columna. Entonces sería 4 por 0, eso sería 0. Entonces, el elemento en la primera fila y la tercera columna sería igual a la multiplicación de 4 a la multiplicación del elemento de la primera fila por el elemento de la tercera columna de nuestra segunda matriz. Entonces sería 4 por menos 2, que sería igual a menos 8. Ahora ya trabajamos con lo que es la primera fila. Ahora tenemos que trabajar con la segunda fila. Entonces sería menos 4 por la primera fila de la segunda matriz, que sería 4. Ese sería el elemento 2, 1, se encontraría en la segunda fila y en la primera columna, que
sería menos 4 por menos 1, 4. Entonces, el elemento 2, 2, el elemento que se encuentra en la segunda fila y en la segunda columna sería la multiplicación de menos 4 por 0. Entonces sería 0. Y el elemento 2, 3 en la segunda fila y tercera columna sería la multiplicación de menos 4 por el elemento de la tercera columna de nuestra segunda matriz. Menos 4 por menos 2 sería 8. Ahora, ya hicimos toda la operación. Entonces, la matriz, la voy a hacer aquí. La matriz F por A sería igual a, aquí tenemos el elemento 1, 1, que es igual a menos 4, el elemento 1, 2, que es igual a 0, y el elemento 1, 3, que es igual a menos 8. El elemento 2, 1 es igual a 4, y el elemento 2, 2 es igual a 0, el elemento 2, 3 es igual a 8. Bueno, ahí tenemos la matriz F por A, que dijimos que iba a ser 2 por 3. Ahí lo podemos ver, 2 filas y 3 columnas. Pero nosotros estamos trabajando, lo que nos piden es 2 FA. Ahora, después que tenemos FA, tenemos que multiplicar por el escalar 2 para obtener 2 FA. Y eso lo hacemos multiplicando todos los elementos de la matriz F por A por 2. Entonces vamos a tener como resultado que 2FA va a ser igual a 2 por menos 4, igual a menos 8, 2 por 0, igual a 0, 2 por menos 8 sería menos 16, 2 por 4, 8, 2 por 0, 0, y 2 por 8 sería 16. Ahora, ahí tenemos la multiplicación que andamos buscando, la 2FA. Ahora, tenemos que buscar la suma tenemos que buscar C más D traspuesta. Primero, vamos a hacer la suma de C más D. Recuerden que para sumar dos matrices tienen que tener el mismo orden. Y ya yo le expliqué lo que es el orden, que es, si por ejemplo una matriz tiene 2 filas y 3 columnas, es de orden 2 por 3. Si tiene 5 filas y 4 columnas, es de orden 5 por 4. Entonces, para sumar, dos matrices tienen que tener el mismo orden. Vamos a ver ahora si las dos matrices que tenemos son del mismo orden. La C, tenemos 1, 2, 3 filas. 1, 2, 2 columnas. Entonces de orden 3 por 2. Y a ver si es de 3 por 2. 1, 2, 3, 1, 2. También es de 3 por 2. Entonces la podemos sumar. Y lo que hacemos es sumamos los elementos de la primera fila de una matriz con los elementos de la primera fila de la segunda matriz, los elementos de la segunda fila de la primera matriz por los elementos de la segunda fila de la segunda matriz y los elementos de la tercera fila de la primera matriz por los elementos de la tercera fila de la segunda matriz. Entonces vamos a hacer, tenemos que eso sería igual, tenemos aquí tenemos 2 más 1 sería 3, ese es el primer elemento. Luego tenemos 1 más menos 3, eso sería igual a menos 2. Después pasamos a 2 más menos 1, eso es igual a 1. Y 1 más 2, eso es igual a 3. Y
1 más 0 igual a 1. Y 2 más 2, eso es igual a 4. Bueno, entonces ya tenemos lo que es ya tenemos nuestra suma C más D, que ahí nos dio la matriz de 3, menos 2, 1, 3, 1, 4. Y también ya tenemos la multiplicación de 2FA, que es menos 8, 0, menos 16, 8, 0, 16. Ahora tenemos que buscar la traspuesta de C más D. ¿Y qué significa traspuesta? Pues simple, eso es la matriz que obtenemos al intercambiar las filas por las columnas. Entonces, la traspuesta de C más D sería igual intercambiamos las filas por la columna, tenemos la fila 3 menos 2, vamos a intercambiar por una columna, vamos a tener 3 menos 2, eso es una fila, y digo una columna, entonces la fila 1 menos 3 la intercambiamos por la columna, ya columna 1, 3, y la fila 1, 4 la intercambiamos por una columna, sería columna 1, 4. Entonces, ahora ya tenemos lo que es la traspuesta. Ahí tenemos lo que es la traspuesta de C más D. Bueno, ya tenemos traspuesta de C más D y 2 menos FA. Ya solamente nos falta realizar la operación de 2FA menos C, la traspuesta de C más D. Entonces vamos a realizar eso. Entonces, ahora recuerden que también para restar dos matrices se hace igual que sumando, que las matrices tienen que tener el mismo orden. Ahora vamos a ver si las dos matrices que obtuvimos tienen el mismo orden. Como pueden ver aquí, matriz 2FA es de orden 2 columnas, 2 filas, 3 columnas. Este orden 2 por 3. 2 por 3. Y la traspuesta de C más D, 2 filas y 3 columnas. También este orden 2 por 3. Entonces la podemos sumar, la podemos restar. Y lo que hacemos es restamos todos los elementos de la fila 1 de la primera matriz con los elementos de la fila 1 de la segunda matriz. Y los elementos de la primera matriz en la segunda fila por los elementos de la segunda fila de la segunda matriz. Es una resta normal. Entonces decimos que 2FA menos la traspuesta de C más D tiene que ser igual a menos 8 menos 3. Eso va a ser igual a menos 11. Menos 11. Luego tenemos 0 menos 1. Eso va a ser igual. 0 menos 1, sí, eso es igual a menos 1. Luego tenemos menos 16 menos 17. Eso es igual a 16 más 17. Menos 16 más 17 es igual a menos 1. Perdón. Tenemos menos 16 menos 1, que es igual a menos 17. Ahí sí. Luego tenemos 8 en la segunda columna. Ahora vamos a la segunda fila. 8 menos 2 es igual a 10. Entonces 0 menos 3 es igual a menos 3. Menos 3. Y luego tenemos 16 menos 4 que es igual a 12. Ahora, y ya obtuvimos
nuestro resultado. Ya realizamos lo que es 2FA menos la trapuesta de T. Ese es el resultado. Una matriz de 2 por 3. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Darle un me gusta y suscríbanse al canal.